Muy buenas tardes. En estas diapositivas les vamos a explicar los modelos de control interno aplicable a las empresas privadas y estatales. Encontrarán el modelo MESI, COSO y COVID. Mi grupo está compuesto por Blanca Rengifo y mi persona, Adriana Camacarro. Buenas tardes. El control interno ha evolucionado de ser una actividad de simplemente política contable a convertirse en una parte central de las organizaciones. En un mundo en donde el riesgo se encuentra presente diariamente, la capacidad que tienen las entidades para cumplir sus objetivos dependen de una estructura de control que sea bastante fuerte. A continuación, vamos a analizar la convergencia de tres marcos fundamentales, como son el marco COSO, que es el estándar de facto empresarial, el marco MESI, que es la adaptación pública colombiana, y el marco COVID, que es el gobierno en las tecnologías de la información, todos bajo la metodología de gestión de riesgo de la ISO 31000. La idea central nos sostiene que el control interno sin una gestión de riesgo dinámica es simplemente burocracia, mientras que el riesgo sin control es negligencia operativa. Vamos a analizar como primer punto el marco COSO 2013, el cual se basa en un lenguaje universal del control en el sector privado. Su actualización en 2013 pasó de 5 componentes a 17 principios explícitos, los cuales se adaptan a la complejidad de los mercados actuales. El primer componente de COSO es el entorno de control, que es donde reside la ética y la cultura organizacional. Desde la ISO 31000, eso se traduce en el establecimiento del contexto interno. Sin un compromiso por parte de la alta dirección, los otros cuatro componentes podrían fallar. La limitación es la subjetividad de cómo se puede medir la ética. En este punto, las empresas pueden fallar al no vincular los incentivos de desempeño con el comportamiento ético, eh, creando un riesgo moral inherente en la organización. Por otra parte, tenemos la evaluación de riesgos y el apetito de riesgo. Aquí es donde COSO, junto con la ISO 30000, generan una fusión. Mientras COSO identifica riesgos para los objetivos, la ISO 31000 aporta técnica de valoración. Una exigencia crítica para las empresas es definir su apetito de riesgo, es decir, cuánta pérdida están dispuestas a tolerar para obtener una ganancia. La falta de esta definición clara es la principal causa de la crisis financiera. Por otra parte, vamos ahora a analizar el marco MESI. En el sector público colombiano, el MESI no es opcional, es un mandato constitucional, es decir, que lo deben implementar todas las entidades del Estado. Su integración en el modelo integrado de planeación y gestión llamado MIPG lo convierte en una herramienta de eficiencia administrativa, basándose en los tres principios rectores de esta, que son autocontrol, autorregulación y autogestión. A diferencia del sector privado, el MESI enfatiza la autorregulación. Esto significa que cada entidad pública debe tener la capacidad de emitir sus propias normas de control. Bajo la ISO 31000, esto requiere una vigilancia constante para los cambios legales o de los cambios legales que se puedan presentar. La mayor limitación en el sector estatal es lo que se conoce como la formalitis, es decir, simplemente cumplir con los formatos, pero no con la esencia del control, lo que puede facilitar focos de corrupción. Por otra parte, tenemos el MESI, que propone que el control debe facilitar el resultado y no impedirlo. La ISO 31000 es vital para priorizar riesgos ciudadanos. Por ejemplo, un riesgo en salud pública es prioritario sobre un riesgo administrativo, que puede ser menor. La exigencia para las entidades estatales es la transparencia total en la comunicación de los riesgos a la ciudadanía. Buenas tardes. El control interno ha evolucionado de ser una actividad
de simplemente política contable a convertirse en una parte central de las organizaciones. En un mundo en donde el riesgo se encuentra presente diariamente, la capacidad que tienen las entidades para cumplir sus objetivos dependen de una estructura de control que sea bastante fuerte. A continuación, vamos a analizar la convergencia de tres marcos fundamentales, como son el marco COSO, que es el estándar de facto empresarial, el marco MESI, que es la adaptación pública colombiana, y el marco COVID, que es el gobierno en las tecnologías de la información, todos bajo la metodología de gestión de riesgo de la ISO 31000. La idea central nos sostiene que el control interno sin una gestión de riesgo dinámica es simplemente burocracia, mientras que el riesgo sin control es negligencia operativa. Vamos a analizar como primer punto el marco COSO 2013, el cual se basa en un lenguaje universal del control en el sector privado. Su actualización en 2013 pasó de 5 componentes a 17 principios explícitos, los cuales se adaptan a la complejidad de los mercados actuales. El primer componente de COSO es el entorno de control, que es donde reside la ética y la cultura organizacional. Desde la ISO 31000, eso se traduce en el establecimiento del contexto interno. Sin un compromiso por parte de la alta dirección, los otros 4 componentes podrían fallar. La limitación es la subjetividad de cómo se puede medir la ética. En este punto, las empresas pueden fallar al no vincular los incentivos de desempeño con el comportamiento ético, creando un riesgo moral inherente en la organización. Por otra parte, tenemos la evaluación de riesgos y el apetito de riesgo. Aquí es donde COSO, junto con la ISO 31000, generan una fusión. Mientras COSO identifica riesgos para los objetivos, la ISO 31000 aporta técnica de valoración. Una exigencia crítica para las empresas es definir su apetito de riesgo, es decir, cuánta pérdida están dispuestas a tolerar para obtener una ganancia. La falta de esta definición clara es la principal causa de la crisis financiera. Por otra parte, vamos ahora a analizar el marco MESI. En el sector público colombiano, el MESI no es opcional, es un mandato constitucional, es decir, que lo deben implementar todas las entidades del Estado. Su integración en el modelo integrado de planeación y gestión llamado MIPG lo convierte en una herramienta de eficiencia administrativa, basándose en los 3 principios rectores de esta, que son autocontrol, autorregulación y autogestión. A diferencia del sector privado, el MESI enfatiza la autorregulación. Esto significa que cada entidad pública debe tener la capacidad de emitir sus propias normas de control. Bajo la ISO 31000, esto requiere una vigilancia constante para los cambios legales o de los cambios legales que se puedan presentar. La mayor limitación en el sector estatal es lo que se conoce como la formalitis, es decir, simplemente cumplir con los formatos, pero no con la esencia del control, lo que puede facilitar focos de corrupción. Por otra parte, tenemos el MESI, que propone que el control debe facilitar el resultado y no impedirlo. La ISO 31000 es vital para priorizar riesgos ciudadanos. Por ejemplo, un riesgo en salud pública es prioritario sobre un riesgo administrativo, que puede ser menor. La exigencia para las entidades estatales es la transparencia total en la comunicación de los riesgos a la ciudadanía. El modelo COVID es un marco de gestión que busca organizar lo que son las tecnologías de la información de TI dirigidos para toda la empresa. Ha sido promovido por el ISACA y su primera versión fue sacada en 1996. Posteriormente han habido actualizaciones. COVID sirve como proveedor de gobierno y de gestión de las funciones de TI.
En cuanto a lo del gobierno, lo que asegura es satisfacer las necesidades de las condiciones y las opciones que evalúan los objetivos de la organización. Y en cuanto a la gestión, ayuda a lo que es planificar, construir, ejecutar y monitorear cada uno de los departamentos. En cuanto al modelo COVID, podemos observar en lo que es su estructura, sus principios que, como dije anteriormente, van a satisfacer sus necesidades. Tiene un sistema de gestión jerárquica que pues van a cumplir las directrices. Tiene un enfoque holístico, que quiere decir pues que cada parte va a haber un engranaje, de todo el ecosistema de la organización, de la empresa. Ellos tienen como objetivos, van a ser evaluar, dirigir y monitorear. Además están enfocados en lo que es la APO, que es alinear, planificar, organizar. BUY, que va a ser construir, adquirir e implementar. DSS, que va a ser entregar, servir y dar soporte en las operaciones y ciberseguridad. Y monitorear, evaluar y valorar los cumplimientos del desempeño de cada una de las partes de la empresa. En cuanto a la matriz COBI, como podemos observar, sus principios se van a basar en satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Esto significa que ayuda a cumplir todo lo que son las metas de cada una de las áreas de los departamentos, ofreciendo los mejores servicios y dando valor añadido con las tecnologías. En cuanto a la cobertura de la empresa de extremo a extremo, ¿qué pasa? Que en IT, por ejemplo, lo que se busca es que desde un principio IT pueda colaborar. Por ejemplo, desde la hora de ingreso de todo el personal, la hora de lunch, a qué hora salen, crea alertas, ayuda a crear alertas cuando llegan tarde, cuando no llegan tarde, ayuda a generar reporte, eso ayuda tanto al área de contabilidad, al área de nómina. El área pues, de IT, como bien dice ese punto, va a estar en cada una de las partes de la organización involucradas. Aplicación de un marco integrado único ofrece la capacidad de alinear los estándares ya establecidos y los implementa en la organización. En número 4, habilitar un enfoque holístico. ¿Qué va a permitir? Que IT no solamente sea de un solo departamento, por ejemplo, de ingeniería o de diseño de programación, o esté involucrado solo en la parte de maquinarias o de producción. No, ella va a estar en cada uno de los departamentos ayudando a gestionar de mejor forma cada una de las partes de la empresa, en las áreas de la empresa. Y número 5, separa la gobernanza de la gestión. Se centra en implementar de manera separada lo que va a ser la gobernanza, es decir, cuáles van a ser los valores de la empresa, cuáles van a ser sus criterios y cómo se van a gestionar, cómo se van a llevar a cabo y cómo se van a cumplir. Tenemos como sus componentes en el COVID-19 evaluar, dirigir y monitorear, pues que va a permitir obviamente evaluar, nos va a permitir saber qué tantas metas se han alcanzado. Obviamente para eso tiene que haber un monitoreo constante. Y cómo va a ser la forma de ejecución, cuáles van a ser las directrices para poder lograrlo. En cuanto a la descripción del modelo interno, hay un dominio estratégico del gobierno, se definen las normas, los riesgos, se van a establecer cuáles van a ser las políticas. En cuanto a los asuntos ISO, 31100 a considerar, hay un establecimiento, un contexto, se debe definir cuál es el criterio en cuanto al riesgo que puede asumir una empresa, si es un riesgo alto, bajo, moderado. Va a haber una comunicación entre las partes interesadas, es decir, entre las personas que van a ejecutar ese modelo y entre la organización o las personas que están en la parte que hace la dirección de la empresa.
y un monitoreo y una revisión constante por el área de IT y porque tengan áreas de supervisión, como pueden ser auditorías tanto interna como externa. En cuanto a sus limitaciones, pues este modelo obviamente va a tener las limitaciones, entre unas de ellas va a tener que depender mucho del compromiso de la alta gerencia, en la cual ella va a permitir si se va a llevar a cabo o no cada uno de los cumplimientos. Y cómo van a ser la exigencia, qué tanta compromiso y qué tanta alcance van a poder tener. En cuanto a lo que es alinear, planificar y organizar, va a haber una integración del sistema de riesgo va a haber una planeación estratégica dentro de IT, que se van a permitir dar cuáles van a ser las políticas, cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser el alcance, va a permitir organizar hasta dónde quiere llegar ese modelo COVID, hasta dónde y cómo se va a ejecutar. Se van a identificar, obviamente, en cuanto al ISO 3100, cuáles van a ser los riesgos, los análisis, las probabilidades, el impacto, cómo van a ser los tratamientos, pues preferiblemente preventivos y no correctivos. Sus limitaciones se van a enfocar en cuál va a ser su metodología de atención. La información tiene que ser obviamente confiable y también va a permitir qué tanto va a estar capacitado el personal. En cuanto a sus limitaciones también, para la implementación, vamos a ver que todo tiene que estar estructurado, que debe haber estructurado y documentado una trazabilidad. Esos van a ser en cuanto a sus limitaciones. En cuanto al punto de buy, construir, adquirir, implementar, pues ahí podemos encontrar que va a haber una gestión del riesgo. Se van a gestionar los riesgos asociados a ese proyecto, cambios en las tecnologías, pues las actualizaciones constantes que obviamente van a tener el área de tecnología. En cuanto al ISO 3000, va a haber una identificación de los factores de riesgos técnicos, un análisis de las vulnerabilidades que puede existir dentro de la organización, cuál va a ser el tratamiento preventivo y la capacitación del personal para que pues todos confluyan en la misma, en el mismo objetivo. ¿Cuáles van a ser, digamos, sus limitaciones? Va a haber dificultades en lo que va a ser la prevención de riesgos. Por ejemplo, puede haber dificultades en cuanto a que haya, por ejemplo, phishing, virus, hacker de software, pues pueden ser algunas de las dificultades. Y va a requerir una evaluación continua, o sea, continua tiene que estar el área de IT, viendo que realmente las capacitaciones y todos los entrenamientos pues se estén llevando a cabo y que el personal sí haya comprendido cuáles son los objetivos. En cuanto a las limitaciones y las exigencias para implementar el COVID, puede ser a nivel de la documentación, hay que documentar cada una de las áreas, tiene que haber una supervisión constante en cada área en la cual pues se esté corrigiendo constantemente pues a cada una de las personas para que puedan entender cuál es el fin y cuál es la importancia sobre todo. En cuanto a la entrega del servicio de soporte, se tiene que gestionar el riesgo. El área de IT funciona como un centro de mando, es como pues el área operadora de cada una de las áreas, o sea, es el área que permite hacer conexiones. Entonces, puede haber algún riesgo, alguna eventualidad en cada una de las conexiones de esa información o la conexión de cada una de las áreas dentro de la empresa. En cuanto a los asuntos del ISO 3000 que tienen a considerar, es importante identificar el riesgo en las áreas que van a ser más sensibles, donde uno generalmente vea que el riesgo va a ser más alto. Se tienen que registrar si ese riesgo es alto, medio, bajo y documentar. Las limitaciones que va a presentar en cuanto al ISO 3011 va a ser la necesidad del monitoreo, obviamente, tener una cultura que le permita entender a la organización y a los empleados cuál va a ser la importancia, porque se está implementando estas nuevas técnicas y cómo los va a ayudar a ellos en la organización pues a estar eventualmente
mejor en cuanto a su desempeño y el cumplimiento de cada una de sus metas. Y sus limitaciones en las exigencias para implementar es la necesidad, obviamente, de que tiene que haber alguien que esté capacitado, alguien que vaya a monitorear cada una de las áreas, dar charlas sobre la importancia, sobre tener esa cultura, sobre permitir acatar las directrices que se están implementando en la empresa. En cuanto al MEA, que es monitorear, evaluar y analizar, podemos evaluar la efectividad de esos sistemas de control que se lleven a cabo cada una de las pautas, evaluar el cumplimiento de las órdenes, evaluar los errores que se han cometido, evaluar si han disminuido los errores o han aumentado o siguen igual. Eso se tiene que evaluar. Ok, se implementó esta matriz y se lograron los siguientes resultados. Ha sido positivo, ha sido negativo. Entonces eso permite más que todo monitorear. En cuanto a los asuntos del ISO 3011, tiene que haber un monitoreo obviamente constante, cómo ha mejorado la empresa, si ha logrado actualizar cada una de las áreas en donde se ha implementado ese modelo COVID y cuál va a ser la importancia de tener un personal altamente capacitado. En cuanto a las limitaciones de las exigencias ISO, se requieren indicadores claros para su correcta identificación, porque pues no tener indicadores claros no permite arrojar resultados que sean convincentes y resultados que de verdad sirvan para apoyar el proceso. Y analizar cada una de las respuestas. El área de IT es un área que se encarga sobre todo del mejoramiento continuo. Se implementa y se va a mejorar continuamente dependiendo del tipo de organización. Y en cuanto a las limitaciones y exigencias para implementar el COVID-2019, es la necesidad de una auditoría interna. Se tiene que estar auditando constantemente. Va a haber un costo, obviamente que tener un área de tecnología, va a haber un costo. Tiene que haber una medición, porque la medición te permite saber cómo has mejorado a través del tiempo. Y va a haber y también algo muy importante y muy maravilloso que da IT es que se aprovechan mejor los recursos, hay una mejor distribución y desempeño de los recursos y permite también que la empresa pues no consuma más recursos de los necesarios y los recursos que estén sean muy aprovechables por las